Si pueden recordar, hace mucho que estamos en el libro de Efesios y les invito nuevamente que me acompañen a Efesios 6, la epístola de Pablo a la iglesia en Efesios 6. Y nuestro enfoque esta noche será muy enfocado, unas pocas palabras, pero vamos a leer junto versículos 10 hasta 20 de Efesios 6, 10 a 20. Que escuchemos a la palabra de Dios. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer el sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo, hable con denuedo como debo hablar. No me sorprendería escuchar que algunos de ustedes, a través de nuestros estudios en el libro de Efesios, se hubieran regresado a recorrer y repasar de cómo es que empezó la iglesia en Éfeso. Es una historia, ¿no? Si usted ha leído Hechos 19, es una de las historias memorables en el libro de Hechos, y usted recordará que tan pronto que llegó Pablo allá en Éfeso, que hay oposición casi desde el primer día. Él va a la sinagoga y recibe resistencia y finalmente hostilidad abierta, y lleva el mensaje a las calles, y de repente hay oposición espiritual. Hay malos espíritus que son expulsados, y luego hay falsos profetas intentando expulsar malos demonios, y luego son atacados. Hay disturbios en la calle por causa de la predicación del Evangelio, por causa del templo de Diana. Está bajo amenaza de posesión desde el primer día, mientras empieza la iglesia en aquel lugar. Y mientras usted lee Hechos 19, sale pensando, pues esta iglesia fue establecida en una olla de hostilidad. Pero aquí Pablo está diciendo a nosotros esta noche, no es solamente al principio en que haya oposición, no solamente cuando uno planta una iglesia, no solamente cuando uno llega a ser cristiano que se puede ver ese conflicto espiritual, sino es parte de la vida cristiana desde el primer día hasta cualquier día en que el Señor decide llevarnos. Es lo que estamos aprendiendo en esta sección, ¿no? Ya hemos aprendido que hay un enemigo, que este adversario es activo y es agresivo y poderoso. Y hemos aprendido que nosotros, usted y yo, debemos tomar una postura militar. Somos llamados a estar de pie, estar firmes. Y no solamente estar firmes, sino estar en la fuerza que Dios nos ha dado, a ponernos, revestirnos toda la armadura de Dios. Así que empezando esta noche, vamos a meternos en
tal armadura, vamos a ver el equipar, la armadura que Dios nos ha dado a nosotros, toda esa armadura de Dios que Él ha proporcionado para la lucha. Y empezando en versículo 14, usted puede notar los versículos que siguen y dependiendo cómo cuente usted, hay 6 o 7. Yo prefiero 7 piezas. Yo creo que la oración debe estar juntos con los otros 6, pero hasta el punto de metáfora desaparece. Pablo simplemente nos habla directamente y dice, necesitan orar. Pero 7 piezas a este armadura espiritual, esta armadura espiritual que el Señor nos ha dado a nosotros. Así que yo creo que a lo mejor lo que nos dice es que es el número 7, es que tenemos una armadura plena y completa. Podríamos fácilmente pensar en otras cosas aquí, otras gracias. Podríamos pensar en el amor, por ejemplo. Eso sería a muchos de nosotros una pieza importante de armadura en nuestra batalla espiritual. Pero Pablo nos da 7 para decirnos, yo les he dado este juego amplio de gracias espirituales y dones espirituales para ayudarlos en la lucha. Y esta armadura es eficaz. Y espero que salgamos aquí no solamente esta noche, en las semanas que vienen también, al creer esto, que la armadura y las herramientas de nuestra lucha no son terrenales, no son carnales, sino son espirituales y poderosos en Cristo, son eficaces. A veces pensamos en nosotros mismos, Dios me ha dejado, yo solo para sobrevivir. ¿Cómo puedo yo hacer nada sino caerme? No es cierto. Dios nos ha dado este gran juego, gran equipaje de armadura y instrumentos. Primer punto esta noche, mientras pensamos en el primero de los 7 piezas de equipaje de armadura, esa cintura más bien de verdad. Hemos ciña vuestro cinturón, cintura de verdad, versículo 14. Hablemos de eso esta noche. Primeramente, la verdad, suministrada. Así que desde el principio, la primera cosa que tenemos que comprender, si veremos esto, y vamos a verlo muchas veces a través de 7 semanas, esta es la armadura de Dios. De hecho, este título del sermón por 7 semanas, para que lo entendamos, esa es la armadura de Dios. Esta cintura, este cinturón más bien es la gracia que Dios nos ha dado. Y la razón que vamos a enfocar en eso es tan fácil para nosotros. Es muy fácil para nosotros vaciar las gracias de Dios, de Dios y llamarlos en calidades que busquemos en nosotros mismos. Así que, por ejemplo, cuando hablamos de la justicia, podríamos fácilmente cambiarlo en algo que tenga que ver con nuestra propia rectitud o buscar profundamente en nosotros por fe y todo lo demás, ¿no? Pero es la armadura de Dios. Es la armadura de Dios. Lo dice 2 veces en versículos 10 y 13. Es la armadura de Dios. Él lo ha dado a nosotros como varias gracias, como todas las gracias. Yo creo que algo aquí nos puede ayudar. A lo mejor hemos escuchado predicación de este pasaje en que se enfoca en el hecho de que Pablo, frente encadenado con un soldado romano y por lo menos estaría guardado por un soldado romano y sin duda si estuviera usted un ciudadano en romano, podría haber muchos soldados por todas partes y ellos estaban colocados dentro del imperio, no solamente en la frontera, igual como nuestra policía, ¿no? Pero hay algo más que creo que Pablo tenga en mente aquí, más allá de un soldado romano, mientras él piensa en esta armadura para el cristiano. Y somos dado algunas pistas de esto en el Antiguo Testamento, ¿no? Apunten esos 2 versículos, pueden verlos después, pero voy a leerlos. Ambos son en Isaías 11:5 y 59:17. Isaías 11:5 dice esto: la justicia
será como cinturón y fidelidad. La cinturón de su cintura. ¿O qué tal de 59:17? Porque él se vestió con justicia como una coraza y yelmo de salvación en su cabeza. Ahora, ambos versículos aquí, ¿de quién está hablando? Está hablando del Señor, ¿no? Y son mostrando por nosotros al Señor como un guerrero divino. Y vemos un lenguaje parecido, yo creo que en Deuteronomio 32, hace poco leemos sobre la espada que lleva el Señor, este guerrero divino. Aquí hay un lenguaje muy parecido a lo que estamos viendo aquí en nuestro pasaje, tomado por Isaías para hablar del Señor mismo. En otras palabras, antes de que el Señor nos diera esta armadura a nosotros, Él se lo puso a sí mismo. Él se lo puso a sí mismo. Es probado y verdad y fiel, y ahora Él lo da a su pueblo para ponérselo. Yo no puedo evitar sino pensar en la historia del Señor de los Anillos, en que muchas veces los piezas de equipaje o herramientas tienen historia. Frodo es dado una espada pequeña, Sting ha sido usado por otros antes de él, o la armadura que le fue puesto, alguien antes lo usaba. Aragorn es dado más bien la espada, es reformado de una espada antigua, una espada famosa que había sido usada en tiempos pasados. Esas son herramientas, son armaduras, armas usados y probados en el campo de batalla. Y aquí está Pablo diciendo, él está haciendo ese punto a usted y a mí, que esta armadura, antes de que nos fuera dada, el Señor lo usaba, es su armadura, él lo usaba y lo usa y nos da a nosotros, y nosotros compartimos en ella. ¿Qué ánimo es esto a nosotros? Mientras pensamos en nuestro éxito, en luchas espirituales, nuestro éxito en nuestro propio crecimiento espiritual, que esta armadura que Dios nos da a nosotros no es como si nunca había sido usado o probado antes. No es como que necesitamos salir a probarlo a ver si funciona o no, puede ser que no, quién sabe. No, es la armadura de Dios. Y Él lo comparte con nosotros, nos regala a nosotros. Mientras pensamos en el Señor Jesucristo, empezamos a hacer conexiones, ¿no? Empezamos a pensar en las formas que Cristo, Él se puso el ciñador de verdad. Y nunca se lo quitó. Lo puso perfectamente, usaba perfectamente y lo acompañaba en cada prueba. Él pudo resistir cada tentación y ni una vez falló. Y ahora lo da a nosotros, lo da a usted y a mí, el mismo ciñador de verdad, para luchar nuestras propias luchas espirituales. Así que el Señor Jesucristo mismo es nuestro entrenador, es nuestro instructor, es nuestro armador mientras nos metemos en la lucha. Así que tenemos una provisión rica para nosotros, seguridad espiritual y bienestar, un suministro completo. Hemos sido proporcionados con la verdad del Señor. Ahora, ¿qué es esta verdad de que hemos estado hablando? El ciñador de la verdad. ¿Qué es la verdad de que está hablando aquí? Bueno, es su revelación, ¿no? Es su palabra. Podemos pensar en la oración de Jesús cuando dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y vamos, eso lo tenemos con nosotros, el ciñador de la verdad. Es nuestra ancla en la vida cristiana, nos da fuerza y constancia, y necesitamos esta verdad. La necesitamos y necesitamos recibirla una y otra vez. Necesitamos seguir creciendo en nuestro conocimiento, el conocimiento de ella y el conocimiento de ella, y incorporándola en nuestras vidas. Y solamente seremos fuertes como individuos
como un cuerpo, solo seremos fuertes si estamos usando el ceñidor de la verdad, serios en la palabra de Dios, serios en la verdad de Dios. Ian Hamilton dice esto, y no podía evitar de reírme y pensaba, es tan cierto. La tragedia de la iglesia moderna es que el ceñidor de la verdad ha sido soltado y ha caído al piso y está a los pies de la iglesia moderna. ¿Por qué no tomamos esta gran herencia en serio? No escuchamos la autoridad de la verdad de la palabra de Dios y no lo obedecemos. Necesitamos esto. Porque cuando abandonamos a la verdad, cualquier mentira es suficiente. Dios. Bueno, yo sé que todos nosotros tenemos nuestro orgullo, ¿verdad? Arrogancia, pero Dios dice algunas palabras muy directas que tan fácilmente somos de ser engañados, ¿no? Que somos soplados, solemos ser movidos por cada viento de doctrina, ¿no? Que hay una ancla en la verdad de Dios. Si tenemos tal ancla, no seremos engañados y decepcionados. Es lo que se enfoca Satanás. Él siempre está listo para desviar a usted y a mí en cada falsedad. Y sus falsedades muchas veces no son complicados ni profundas. Pueden ser muy simples, cosas muy simples. Lo único que tiene que hacer en realidad es apelar a nuestro orgullo, arrogancia. Es lo que hizo con Adán y Eva, es lo que él hace con usted y conmigo muchas veces. Enemigo público número uno para con nosotros es nosotros mismos. Estamos hablando mucho de adversario en este pasaje, pero enemigo número uno es usted y yo. Autodependencia, autoamor, querer exaltar nosotros mismos, nuestra propia arrogancia. En esas formas Satanás nos desvía, nos lleva a falsedad. Y no es fácil para él. Él se viste como ángel de luz. Es lo que hace, engaña. Yo estaba pensando en qué tanto solemos ser engañados. Yo escuché una historia llamada el asunto Tichborne. Sucedió en Inglaterra en los 1860 y 70 y en las noticias en aquellos días. Pueden investigar el leerlo si quieren saber más, pero la señora Tichborne era una dama, una señora de gran riqueza, y ella perdió a su único hijo, el heredero, en el mar. Y claro, es de las grandes noticias, salen las noticias y todo lo demás, y meses después, un hombre aparece en su puerta diciendo que su hijo no parecía como su hijo, varias pulgadas menos altura, no medía su altura, no hablaba como su hijo, hablaba más como gente común y claro, era una dama más educada y ella quiso que fuera su hijo y estaba dispuesta a darle la herencia hasta que otros dijeron no. Había un caso involucrado y claro, al fin descubrimos que ese era solamente un hombre de Australia quien leyó las noticias y vio una oportunidad. Ella quiso tanto que fuera su hijo que estaba dispuesta a mentir a sí misma para que sea así. Nosotros somos fácilmente engañados. Juan Calvino dice eso sobre nosotros. No requiere a Satanás para nada. Dice el corazón humano tiene tantos lugares donde se esconde la identidad, tantos huecos en que la falsedad mora y está completamente lleno con hipocresía e engaño, que el corazón humano muchas veces engaña a sí mismo. Nosotros creemos a nuestras propias mentiras, soplados por cualquier viento de doctrina.
Eso no solamente para los más novatos de nosotros. No sé si sea la observación de ustedes, pero ha sido lo mío, que gente que son más sospechosos sobre ser engañados suelen ser gente que son los más que incrédulos o crédulos. A lo mejor no quieren escuchar la explicación, pero luego escucharán la otra explicación y estarán listos a creer eso. Solemos creer a una mentira y necesitamos a la verdad, necesitamos la verdad. William Gurnall dice, el error caza a las emociones. La emoción, el error aprovecha las emociones como a un ladrón que entra por la puerta o una ventana. Solemos escuchar. Y es por eso que la bendición de la verdad de Dios es una cosa tan tremenda. Es por eso que la bendición de la palabra de Dios es tan importante en nosotros y porque Dios es tan lleno de gracia para darnos su verdad, su palabra constante, su palabra dada a nosotros por inspiración por Dios mismo. Es de ganancia. Es dependible. Y tiene autoridad. Esta verdad ha sido suministrada a nosotros. Este ceñidor de verdad nos es dado para vestirnos con ello. Necesitamos regocijarnos en esto. Necesitamos dar gracias por lo que tenemos y enfocarnos, buscar a Dios en su palabra, en la verdad suministrada. Es la primera cosa aquí, pero pensemos al otro lado de esto, porque sí, hay el suministro de la armadura, pero dice que debemos hacer algo, debemos levantarla y debemos ponérnosla y revestirnos con ella. Así que la verdad aplicada es importante, es proporcionada a nosotros, pero necesita ser aplicada. Necesita uno tomar la verdad y ponérselo. Es la armadura. Tiene que llegar a ser nuestro ciñador. Cada día lo tomamos y lo ponemos a nosotros mismos y tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Ahora usted está haciendo la pregunta, mi ceñidor, la verdad, pues no era tan lindo o decoroso para nosotros. Yo en la secundaria, la mayoría de los muchachos, mi edad, no se ponían cinturón. Por varias décadas gente se ponía y hace poco jóvenes no se ponen cinturones hoy día, aun con sus camisas bien puestas. Ok, es decorativo. No para ellos, no era decorativo, era funcional. Tenía un propósito, un uso. Y probablemente lo que Pablo quiere decir aquí son dos cosas, dos conexiones. Vamos a hablar de esas dos cosas, dos conexiones. Y primero podríamos decirlo así. Se trata de los ABC. Se trata de los ABCs de una vida saludable cristiana espiritual. Es algo fundamental. El ciñador era algo fundamental y claro, ellos ponían vestimentos como batas, digamos, hoy día, y no tenía que siempre ponerse un ceñidor con eso. De hecho, muchas veces cuando no está haciendo nada, pues usted no tendría que ponerse ceñidor. Pero cuando el soldado empezó a prepararse para luchar, la primera cosa que él hace es se pone su ceñidor. Y pues sorprendente este primero en la lista. Y aquí Pablo está diciéndonos, este es un primer paso, es algo fundamental. Algo fundamental, la verdad de Dios es tanto en los ABCs de la vida cristiana. Déjeme preguntar a los jóvenes esto. ¿Cómo fue que Jesús creció en sabiduría, en estatura y en favor con Dios y el hombre? Recuerdan, hay ese versículo en Lucas. Jesús creció en sabiduría y estatura, en favor con Dios y los hombres. Simplemente ustedes, como yo, pues es el Hijo de Dios. Es así como lo hizo, ¿no? Pero el
también era plenamente un hijo, verdaderamente un hijo, un niño. Y no, si solamente fuera hijo de Dios, no necesitaría crecer. No tuvo que crecer de la misma forma que usted y yo crecimos en sabiduría, estatura y favor con Dios y el hombre. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue que a edad 12 podía sentarse ahí en el templo entre los estudiosos y escribas y ellos salgan asombrados con su comprensión sobre la palabra de Dios? Otra vez es porque él tuvo que crecer. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, él tenía la palabra de Dios y escondió la palabra de Dios en su corazón, ¿verdad? La verdad de Dios en su corazón. Así que es algo fundamental. Sí, podría hablar con ustedes jóvenes algún momento más, pero cualquier cristiano joven aquí, alguien que apenas ha llegado a fe en Cristo Jesús aquí esta noche, es de importancia vital que usted esté aferrado, aterrizado en la verdad de Dios. Es de importancia vital. De hecho, mientras usted piensa en qué significa ser un cristiano y cómo puede mejor usted prepararse ahora para el futuro de utilidad en el Dios, si usted es cristiano, quiere ser útil, ¿no? En el centro debe de haber, estar plantado usted en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Eso significa estudiar con frecuencia la palabra de Dios, significa memorizar a las escrituras y también significa aprender. Hay muchos catecismos flotando por todos lados. Antes estaba aquí en la mesa atrás. No sé, va a todos ustedes, jóvenes o mayores, agarre algo así y léelo en base regular, ¿no? La ayuda que le va a dar en cuanto a empezar a hacer categorías de doctrina, a ver qué tan lógicamente son las verdades y cómo se encajan uno con el otro. Y algunos de ustedes piensan en catecismo y piensan, bueno, eso no es tan importante, pero será de tanta importancia, utilidad, ustedes pueden recorrerlo y verlo. Es una trayectoria lógica mientras lo ven, de tan ayuda en aterrarse en la verdad. Porque usted puede conocer muchos versículos, pero si usted entiende, para entender lo que enseña la Biblia, es importante, no solo los detalles, sino la imagen grande, ¿no? De lo que dice la Biblia. Así que esto viene primero. La verdad viene primero porque es tan fundamental. No de ninguna de las otras piezas puede ser eficaz sin esto. Si empezamos a hablar sobre la coraza de justicia, ¿qué significaría esto si no sabe usted qué dice la palabra de Dios o el Evangelio? Si usted no entiende el Evangelio o la fe, ¿en qué será edificado su fe si no sobre la palabra de Dios y todo lo demás, no? James Boyce dice esto, dice, sugiere, y está hablando sobre la prioridad de esto que viene primero, ¿no? La verdad, sugiere que la guerra exitosa espiritual empieza con a fijar las grandes doctrinas del cristianismo en nuestros ojos. Las grandes doctrinas, conocerlas y ser bien enseñados y tener esas cosas fijas en nuestras mentes es tan vitalmente importante para todos nosotros, las ABCs. Pero luego hay probablemente otra conexión aquí que Pablo tenga en mente, ¿no? Es la idea de estar listo, preparado, de estar preparado para conflicto espiritual. Es el lenguaje de ceñir vuestra cintura. Usted ha visto eso, usted lo ha leído por todas partes, usted sabe cuando usted ve esto, usted sabe que alguien va a pasar, va a hacer algo, alguien va a correr a algún lado o va a hacer algo. Aún hay una parábola, ¿no?, que Jesús enseñaba sobre eso y dijo que su cintura se ceñida y sus luces listos, prendidas, que estén listos, alertos, preparados, que su cintura se ceñida para la acción. Así que cuando un soldado se está preparando para la batalla,
el ceñidor sería la primera cosa puesta para conectar todos los vestimentos sueltos para prepararle para correr y ser activo y luchar. Y que Pablo está empujándonos con eso, diciendo que necesitamos estar listos, preparados para el conflicto. La vida cristiana no es una vida de lujo. Hay mucho en juego, demasiado en juego para que pensemos en esos términos. Si nosotros estamos flotando realmente en la vida mes tras mes, usted no está flotando. Usted está declinando, está yendo hacia abajo. Pablo dice, tenemos que estar listos. Una preparación, una alerta que siempre es cierto de un cristiano saludable, un cristiano nutrido en la verdad, un cristiano está listo para conflicto espiritual. Yo hice este punto, yo creo que hace unos meses, unas semanas, los salmos nos ayudan a ver esto, que la iglesia es una iglesia militante, es donde estamos como el pueblo de Dios en ese tiempo, no la iglesia militante. Yo creo que lo vimos en Salmo 144. El Señor es quien entrena mis manos para la guerra. Una alerta a disponibilidad espiritual. Tu ceñidor, póngaselo en su lugar y listos. Necesitamos leer solamente, cualquier parte del Nuevo Testamento para escuchar esa nota de estar listos y preparados y de conflicto también. Contender por la fe, por ejemplo, del libro de Judas o Timoteo. Guarde el buen depósito que te fue dado. O Pablo diciendo, lucha la buena batalla, buena guerra de fe. Guardar, contender, más bien luchar. Son palabras de conflicto, no para algunos cristianos, sino es cierto para cada cristiano. Pablo le dice, para ustedes quienes sean súper espirituales, yo tengo este pequeño pedazo, fin de mi libro para ustedes. No es para todos ustedes, para todos nosotros. Todos estamos involucrados, si queremos o no, todos estamos involucrados en esto. ¿Cómo podemos querer, desear estar listos si cada día nos estamos poniendo el ceñidor de verdad? Cuando Satanás viene con sus mentiras, y él lo hará, y si lo hace, él sí está haciéndolo, tenemos que estar listos, estar de pie, estar firmes en la verdad. Estas armas que nos dan son poderosos en Dios, pero son inútiles si no los usamos, si no nos vestimos con esas cosas. El ceñidor de verdad. Así que poseemos la verdad. Es nuestra herencia. Es un regalo de gracia del Señor. La Biblia, esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y las doctrinas de este libro son para nosotros. Las tenemos, las poseemos, ¿no? Pero aquí es la cosa. Necesitamos ser poseídos por esas verdades también, ¿no? No solamente que los sepamos y los conozcamos, sino que esas verdades tendrán a nosotros en su poder, que significaría más a nosotros que cualquier cosa en el mundo. Esto es lo que significa vestirse o ceñir a vuestra cintura con la verdad. No solamente tenerlo, sino usarla. Necesitamos gracia para eso, para ser poseído por la verdad. Déjame cerrar con esas palabras de Thomas Brooks. Podemos usar eso como una oración para cada uno de nosotros. Thomas Brooks dice esto. Él dice, no es el huir de la verdad, no es el conocer la verdad, no es el recomendar la verdad, ni el platicar sobre la verdad, sino es el morar de la verdad en tu alma, que va a mantener tus juicios castos y firmes. Eso es lo que queremos para andar con Dios en el camino de sabiduría, a no ser divertidos o desviados,
que nuestros juicios sean castos y puros y firmes, piedosos. Necesitamos la verdad que mora en nuestra alma, poseídos por la verdad, vestiéndonos con ella todos los días la verdad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Que el Señor nos dé gracia para hacer esto justamente. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos, por favor? Padre, qué provisión más rica nos has dado a nosotros. Gracias que compartes con nosotros esta armadura que has probado en el campo de batalla, tu Hijo Jesús. Te damos gracias que Él lo comparte con nosotros, que Él nos enseñe cómo usarla y que Él está ahí con nosotros para ayudarnos a ponerlo y probarla. Padre, pedimos que tengamos un corazón para tomar esa armadura, tu armadura, y usarla para tu gloria y alabanza, para que vivamos de una forma que te lleve gloria y que podremos vivir de una forma que ningún gran pecado nos caería y que podremos andar contigo en cercanía todos nuestros días. Pedimos que sea así por tu gracia. Protégenos, danos un celo para ti, un deseo que crezca en nosotros, que sean así las cosas. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.